Les voy a hablar acerca de la depresión, justo con un tema asociado o dirigido justo al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es el 13 de enero. Se decidió tomar este día como opción para hablar de la lucha contra la depresión porque uno de los meses en donde más encontramos este tipo de diagnósticos es en enero. Entonces se ha hecho como mucho énfasis en poder dar este seguimiento. ¿Y por qué es tan importante? Justamente la depresión es una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, razón por la cual es súper importante hablar de ella. Existe un hashtag que empezó a sonar desde hace varios años que es Hablemos de depresión, hablemos de salud mental, porque es muy importante que tomemos en cuenta estos temas de salud mental, pero especialmente uno de los trastornos que más vamos a ver o que hay mayor comorbilidad, mayor acercamiento a muchas otras enfermedades físicas y mentales es la depresión. Creo que para hablar de la depresión, pues primero la tendríamos que definir. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. El estado de ánimo son mis emociones, cómo me siento, cómo manejo el estado en el que estoy continuamente. Y va fluctuando. Nadie está completamente feliz o completamente triste. Tenemos fluctuaciones en el estado de ánimo. Podemos tener días muy buenos, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, estamos mucho más contentos, mucho más activos, mucho más enérgicos. Cuando tenemos mucha presión en el trabajo, cuando tenemos mucha presión, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, pues entonces el estado de ánimo baja. Si estamos en un momento, digamos, como difícil o estresante, nos ponemos en un estado de alerta. Entonces, claro que si yo dijera, ¿cómo es mi estado de ánimo? Pues normalmente es de una forma, más o menos estoy con ganas de hacer cosas, con energía o no. Justo si estoy pensando en alguien que tenga depresión, sería pues alguien que tiene el estado de ánimo más bajo, no se siente contento, dejó de disfrutar cosas que antes disfrutaba y esa es la depresión. La depresión si ya de por sí era una enfermedad que de verdad era un grito a la salud pública, es decir, tenemos que hacer algo. A partir de la entrada de la pandemia en el 2020, la verdad es que se hizo un incremento abismal. El 30% de las personas que estuvimos dentro de la pandemia, entramos en la estadística de ese 30% del aumento o el incremento en la depresión. Es un número altísimo que tiene que preocuparnos a todos porque tenemos que actuar. ¿Y esto por qué fue? ¿Por qué se dio este incremento tan grande, no? En los casos. O sea, estamos hablando que de cada 10 personas, 3 entró en un estado depresivo. Es muy, muy fuerte. Lo que más afectó fue a los jóvenes, entre los 20 y 24 años fueron las personas más afectadas con depresión y también particularmente los lugares que se vieron más afectados con el COVID-19, por ejemplo, las ciudades grandes, que fueron las que más casos tuvieron. De cada 3 personas que tienen depresión, 2 son mujeres. Y este hombre normalmente va a tardar mucho por un tema cultural a darse cuenta de que está deprimido. Las mujeres tenemos como permitido socialmente mostrar nuestras emociones, pero espero que podamos seguir promoviendo el tema de salud mental y decir es que cualquier persona, niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, todos podemos estar en un momento donde nuestro estado de ánimo no esté bien y lo podamos hablar. Pero justo venimos de una cultura en la que el hombre no expresa sentirse triste. Y esa tristeza normalmente en el hombre se convierte en irritabilidad. Los síntomas de la depresión se tienen que considerar por lo menos 2 semanas de esta sintomatología, casi todo el día durante esas 2 semanas. Normalmente pasa que cuando hacemos como este checklist de síntomas, decimos, bueno, pues son más de 2 semanas, o tal vez son menos de 2 semanas. Bueno, no te sientes a esperar a que pasen las 2 semanas para considerarlo depresión, sino decir, oye, estos síntomas son focos rojos en donde dicen, tengo que actuar y tengo que hacer algo. El primero sería el estado de ánimo deprimido. ¿Cómo es un estado de ánimo deprimido? Es un estado de ánimo bajo, sin energía, sin ganas de hacer cosas, irritable, con falta de placer en disfrutar las cosas que antes nos gustaban. Entonces, si mi estado de ánimo, digamos, el más elevado es cuando he estado en un momento de mucha felicidad para mí, pensemos, por ejemplo, una persona que está en un concierto de uno de sus grupos favoritos, pues está en el estado de ánimo de euforia total. No se trata de que estemos todo el tiempo en ese estado de ánimo de euforia. Tratamos de estar en una estabilidad, tener como momentos difíciles, pero aún así me siento bien, me siento estable, no estoy triste. Entonces, lo que les decía es que podemos ver irritabilidad, llanto, sentimientos de vacío y demás. Ese es como el primer síntoma, el estado de ánimo deprimido. El siguiente es la falta de energía notable. Si una persona estaba acostumbrada
a trabajar de una manera. Por ejemplo, se despertaba y hacía ejercicio, y después de hacer ejercicio se iba al trabajo, y después del trabajo convivía con su familia, y luego hacía alguna actividad en la noche, leía un libro y demás. Le dice, híjole, es que ya no tengo fuerzas para levantarme en la mañana. Oye, ¿qué crees? O sea, antes podía trabajar haciendo 10 actividades en el día y ahorita apenas si me salen dos, ¿no? Entonces ahí hay una falta de energía importante. La irritabilidad, que ya la mencioné, es un punto sumamente definitorio para pensar que estamos en un proceso depresivo. Hay un síntoma que se llama anedonia, que es la disminución en el interés o en el placer por las actividades que antes se disfrutaban de hacer. Antes disfrutaba muchísimo salir a hacer ejercicio. Ahorita, ay, no, mejor me quedo en mi cama calientito, ya no quiero hacer nada. Sería como un foquito rojo para considerar. Comer más o comer menos, entonces esto viene relacionado a la pérdida del apetito o el aumento en el apetito. Dormir más o dormir menos, o sea, por ejemplo, tener insomnio o al contrario, quedarse dormido sin no poderse levantar. Hay sentimientos de inutilidad y culpa, falta de concentración, y el síntoma, digamos, más grave cuando ya la depresión se está volviendo complicada son los pensamientos de muerte, ya sean pensamientos suicidas o pensamientos de que me pueda pasar algo, que me pueda morir, que me pueda enfermar, ¿no? O sea, tener como esta idea de que la vida se puede acabar. Hay muchas causas de la depresión. En algunas ocasiones se dice que no se tiene del todo estudiado, y es cierto. Cada vez se encuentran como más causas. Hay afectaciones médicas que generan que el sistema nervioso se deprima. Hay afectaciones psiquiátricas, la química del cerebro cambia, ¿no? Y entonces viene la depresión. Hay afectaciones emocionales. IPADE. The World Calls.